Y amigas de Pulso Saludable, en esta tarde se encuentra conmigo para platicar de una enfermedad que pareciera que en ciertas épocas del año no da tregua, me refiero al dengue, y para ello está con nosotros el doctor Cristian Cristian Arturo Zaragoza Jiménez. Él es director de información epidemiológica de la Secretaría de Salud, y le decía, vamos a platicar los próximos minutos con él sobre el dengue, una enfermedad que se transmite peculiarmente por algo que ellos denominan vector. Vamos a conocer qué es esto, pero es tan sencillo como un mosco, pero un mosco que puede producir enfermedades que podrían llegar a comprometer seriamente la vida de los seres humanos. Doctor, me da muchísimo gusto verle de nuevo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, a tus órdenes. Un gusto a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de Pulso Saludable, sobre todo para que en este espacio podamos intercambiar a través de una comunidad de diálogo información sumamente importante para toda la ciudadanía, para todas las personas que nos ven y nos escuchan, y darles pequeños reforzamientos en temas de salud y sobre todo en una enfermedad, como tú lo acabas de decir, como es la enfermedad transmitida por vector, en este caso, dengue. ¿Cómo es que empieza la iniciación de la enfermedad? ¿Quién contagió a quién? ¿O cómo surgió el dengue y llega y se le incrusta al mosquito y el mosquito al ser humano? ¿Ahí cómo funciona? Fíjate, Liliana, que el dengue es la principal enfermedad transmitida por un mosquito, que como se comentaba, por un vector aquí en México. En este caso es por una picadura del mosquito hembra. Esto es muy importante, de una especie, la especie Aedes aegypti, en la cual a su vez, cuando este mosquito se infecta, cuando pica a una persona contagiada, y entonces esta persona que está cursando con el periodo febril pica a otra persona e infecta a esa persona. Pero eso es muy importante que sepan nuestro auditorio, que es este mosquito hembra el que transmite la enfermedad. Y por eso es muy importante que nosotros a través de diferentes medios proporcionemos esta información, sobre todo para que reduzcamos este riesgo en estas personas infectadas y sobre todo no sufran complicaciones. Esto es muy importante que nuestro auditorio lo conozca. Oiga, doctor, ¿y se conoce más o menos en nuestro país cuáles son los estados en donde hay más cantidad de enfermedad y en cuáles no, y a qué se debe? Fíjate, Liliana, que como tú sabes, nosotros desde el punto de vista epidemiológico dividimos al año en 52 semanas epidemiológicas. En algunas ocasiones existen 53 semanas, pero en este caso, para este año 2023, tenemos 52 semanas epidemiológicas. Y con corte a la semana epidemiológica 37, nosotros tenemos 20.511 casos confirmados a dengue, 30 defunciones. Son cifras importantes que tenemos que conocer. Y el 70%, más del 70% de estos casos confirmados se encuentran en este momento concentrados en las entidades federativas de Yucatán, de Veracruz, de Quintana Roo, de Morelos y Puebla. Como tú sabes, estamos también teniendo un fenómeno. Acabamos de iniciar el sábado con el mes de otoño, pero las lluvias siguen siendo presentes en el país. Y esto es un factor fundamental y principal, porque recuerda que existen potenciales criaderos en los cuales con las lluvias tenemos mayor número de ellos, y lo que tenemos que evitar es precisamente la no presencia de criaderos para que no tengamos este vector y así no tengamos infección. Entonces, esto quiere decir, doctor Cristian, que una vez cada año, siempre la época de lluvia, particularmente en estos estados, va a ser un foco de atención, que hay que preservar el área limpia y lejos de estos encharcamientos para no proliferación de las hembras y que a su vez haya gran cantidad de estos mosquitos. Fíjate, Liliana, que esa es una pregunta sumamente interesante, porque nosotros podemos dividir el continente americano en dos, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y justo
Para nosotros es en esta época, cuando tenemos mayor número de lluvias, donde tenemos el incremento en el tema de la enfermedad. Justo hace unos meses lo tenía el hemisferio sur y recordarás todo lo que sucedió en Ecuador, en Perú y en el mismo país, en países centroamericanos. Entonces ahora nosotros aquí en México tenemos que tener muy afinados nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, los laboratorios, la comunicación de riesgo, las actividades de promoción de la salud que nos permitan a nosotros tener habilidades y destrezas como población para poder evitar esto. Ciertamente sí, sabes que actualmente tenemos una época de lluvias, tenemos el fenómeno del Niño, tenemos mayor número de precipitaciones y también es muy importante que la población conozca que estas lluvias, a través de esta agua que cae, se pueden generar criaderos potenciales. Y los criaderos potenciales van desde grandes criaderos, desde grandes tambos, hasta pequeños criaderos. Por eso es importante las medidas y que la gente sepa que tenemos que tapar todos los potenciales criaderos y desechar para que no existan y se conviertan en un criadero de mosco. Eso es importante. Ahora bien, doctor, Oaxaca, en este momento, por ejemplo, en la parte de Juchitán, he leído mucha información al respecto que siguen incrementándose los casos de dengue, también en esta parte de Tuxpan, sobre todo en Veracruz. ¿Ay, qué es lo que está pasando? Justamente es una labor, entendería que es una labor social, es decir, la parte médica, la parte de las instituciones, la parte de las políticas públicas, pero también en gran parte el ciudadano, es decir, evitar el cacharramiento, el acúmulo de circunstancias que con el cúmulo de constante de agua, pues prevalezcan las condiciones necesarias que necesita esta especie para poder proliferar. ¿Ahí qué es lo que está pasando, doctor? Es importante conocer que el dengue tiene un comportamiento estacionario. Esto significa, como lo comentaba, mientras en el hemisferio sur la mayoría de los casos ocurren en la primavera, durante la primera mitad del año, nosotros para México, en este caso en el hemisferio norte, se presentan en esta segunda mitad y corresponde a meses cálidos también y lluviosos en estas regiones tropicales y subtropicales. En Oaxaca tenemos un reporte específicamente primero en zona de valles, después en la parte del istmo, y Veracruz está dentro de estas entidades federativas que te comentaba que concentran el mayor número de casos. Lo que comentas es fundamental. La participación social constituye uno de los ejes fundamentales para poder trabajar con la enfermedad. Y esto incluye en que la población, en que las escuelas y en que todos los participantes de la sociedad estemos involucrados en estas actividades tan sencillas que se tienen que realizar para eliminar los potenciales criaderos. Sabemos que si no tenemos criaderos, no tenemos la presencia del vector y entonces la enfermedad pues no se va a manifestar. Pero si nosotros no nos involucramos como sociedad civil para poder trabajar de una forma conjunta, no vamos a poder avanzar en este tenor. Lo más importante es que desde la educación, los niños en las escuelas, las personas que se congregan, puedan participar de una forma activa, de una forma muy participativa, los municipios en su involucramiento y que ustedes como medios de comunicación nos ayuden favoreciendo las principales acciones y sobre todo estas medidas tan básicas como lo es la eliminación de criaderos. Muchas de las entidades federativas ya tienen a través de sus distritos sanitarios calendarios de fumigación. Nosotros queremos que la población esté muy atenta para que cuando se les indique en los horarios que cada distrito vaya marcando, puedan abrir puertas y ventanas y puedan participar dentro de estas actividades. Eso es algo muy importante. Algunos otros distritos han fomentado ideas de descacharrización en esta parte, entonces para que estén muy atentos de la comunicación, de los perifoneos, de la comunicación de riesgo y sobre todo de las acciones que tienen que ver específicamente desde casa, la limpieza de patios, la limpieza peridomiciliaria, de todos los diferentes entornos, por ejemplo, de una escuela. Acabamos de escaso un mes que los niños están entrando a la escuela. Es muy importante que las sociedades de padres de familia estén participando activamente, le estén preguntando, que haya una comunicación efectiva con los directivos en estas acciones, sobre todo para poder evitar un riesgo de contagio. Y como lo acabas de mencionar, en aquellas localidades, entidades, municipios, poblaciones, que se sepa que hay transmisión, es donde tenemos que trabajar fuertemente para disminuir
las densidades de los mosquitos y sobre todo que las personas estén muy atentas a los signos de alerta. Esto es muy importante, sobre todo porque recuerden que se puede complicar. Algo fundamental, Liliana, que quiero ser muy enfático, es que debemos evitar la automedicación. Esto es sumamente importante para que todos estemos conscientes y cuando nosotros identificamos nuestros signos de alarma, podamos acudir a nuestras unidades de atención, la hidratación. Y yo quiero ser muy enfático en esto, Liliana, grupos de riesgo, menores de 5 años, sobre todo mayores de 65 y mujeres embarazadas. Son factores que tenemos que estar muy conscientes de ellos y sobre todo que eso nos facilita a nosotros como servidores públicos y como parte del área de la atención en salud, el poder nosotros tener muy específicos ciertos rubros. Entonces, los invitamos a no automedicarse y acudir al médico. Esto es muy importante. Hay aspectos muy importantes, Liliana, que no quisiera yo dejar pasar en esta parte, y sobre todo es la hidratación. Tenemos que estar muy hidratados, esto es muy fundamental en temas que tienen que ver con el tema de dengue, el estar muy hidratados y sobre todo no utilizar ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un dengue grave que tiene manifestaciones hemorrágicas y que la utilización del ácido acetil salicílico puede llevarnos a tener una complicación mayor. Por eso nosotros tenemos que conocernos, que autoconocernos y estar muy pendientes de cualquier signo o síntoma que ocurra, dolor abdominal, cansancio, fatiga, fiebre, obviamente. Nosotros decimos técnicamente dolor retrocular, pero es dolor detrás de los ojos para nuestro público. Entonces, si ustedes están presentan alguno de estos signos y síntomas, favor de acudir inmediatamente al médico. Un tema importante también es que si tú acudes a algún lugar, utilices repelente, que durmamos en algún lugar de estas entidades, principalmente que te comento que son lugares cálidos en los cuales la gente tiende a dormir con ventanas abiertas o con puertas, utilicen mosquitero. Esto es importante también en las puertas, en las ventanas, un pabellón como se conoce en la zona principalmente del sureste. Y también nosotros utilizar repelente, mangas largas, pantalones largos, es favorecedor sobre todo para evitar picaduras en este momento de algún mosquito hembra que esté infectado y que nos pueda ocasionar el tema de la información. Y sobre todo creo que es un momento propicio de hacer conciencia social con nuestros niños en las escuelas, que se hagan diferentes actividades lúdicas con los profesores para crear en ellos toda una cultura de protección en salud y en salud pública. Eso es fundamental. Que identifiquen todos estos objetos que pueden ser potenciales criaderos y botellas, latas, corcholatas, juguetes, se habla mucho de las llantas, macetas, bebederos de animales, que se volteen en esta parte y sobre todo, sabes, Liliana, no está tan lejano, vamos a tener también pronto una etapa, sabemos los mexicanos, todo lo que significa la muerte como fenómeno social, estamos próximos a que la gente visite los panteones, a que haya mayores congregaciones, pero si nosotros desde estos momentos estamos lanzando mensajes claros, mensajes fuertes y mensajes sobre todo de una buena comunicación de riesgo, vamos a evitar infecciones y sobre todo el tema de muertes. Esto es muy importante, Liliana. Doctor, muy interesante todo lo que nos comenta, pero ¿qué pasa una vez que a este individuo, a niña, niño, adolescente, etcétera, es picado por el mosquito, ¿no? A lo mejor podemos incluso agarrarlo y matarlo, ¿no? Pero no vamos a saber exactamente, no tenemos esta habilidad, este ojo clínico para ver y decir, ay, este mosquito era hembra y por si eso no es, de una vez aviso que me picó una Aedes, ¿no? Entonces, como no sabemos qué es cuánto tiempo va a pasar y qué es lo que vamos a empezar a sentir para de inmediato empezar a sospechar que tal vez aquel mosquito que nos picó hace algún tiempo es el responsable de lo que hoy estamos padeciendo. Fíjate, Liliana, que a partir de la picadura nosotros llamamos un periodo de incubación y ese periodo de incubación puede ser de entre 5 hasta 14 días, 5 a 7 días en el promedio. Después de este tiempo, a partir de hoy es el día en el que me picó,
Después de estos 5 o 7 días, inician los síntomas de la enfermedad. Y esto es muy importante, lo cual puede ocurrir en diferentes fases. La primera fase nosotros le llamamos como la fase febril. Esto es muy importante, que se caracteriza por una temperatura mayor a los 38 grados. Habitualmente la gente presenta dolor de cabeza, vómito, dolor muscular, dolor de articulaciones. Recuerden que años anteriores se le llamaba como quebrantahuesos, la fiebre quebrantahuesos en esta parte, cansancio. Esto dura más o menos entre 3 a 7 días y después el paciente se puede recuperar sin presentar complicaciones. Pero este es un momento muy crítico en el cual, ante la presencia de estos síntomas, los pacientes tienen que acudir a la unidad de salud. Hasta esta parte final de esta fase febril, los pacientes pueden presentar algunos signos de alarma. Sobre todo aquí es donde tenemos que ser con mucha precaución. Vómitos, y son vómitos persistentes, dolor abdominal intenso. No es cualquier dolor de estómago, es un dolor abdominal intenso. También pueden sentirse inflamados, hinchados. Son pacientes que refieren esto, sangrado de encías, cuando de pronto empiezan a sangrar de las encías, a lavarse los dientes, incluso mucho cansancio y dificultad respiratoria. Y entonces nosotros no queremos que los pacientes lleguen a esta etapa, por eso nosotros desde el momento en que están iniciando los síntomas es que acudan a estas unidades, que manifiesten estos síntomas y que sean atendidos por un profesional, porque lo que queremos evitar es la automedicación y sobre todo el agravamiento de las personas. Esto es algo nuevamente importante. Estén muy atentos de los niños, muy atentos de nuestros adultos mayores, de las embarazadas y sobre todo las personas que tienen alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, obesidad o alguna otra comorbilidad como alguna inmunodeficiencia. Es importante que estén muy alertas de estos síntomas. Y sobre todo es que estén muy atentos de acudir al médico en el momento en el cual están presentando los síntomas, porque en algunos casos se pueden agravar muy rápidamente. Y a veces uno no tiene esta conciencia de agravamiento, creen que si me acuesto y no acudo al médico, se me va a pasar. No, tenemos que acudir al médico ante la presencia de estos síntomas y sobre todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Y estar muy atentos de estos sangrados, de este dolor intenso, de este cansancio, que es un cansancio inusual. Los pacientes no pueden estar de pie, tienen que estar postrados para que también se hagan auxiliar de algún familiar y los pueda acompañar a la consulta. Esto es importante. Normalmente ya cuando pasa la fase aguda de la enfermedad, estos síntomas van disminuyendo y van entrando en una fase de convalescencia. Y bueno, también en algunas ocasiones la presión arterial puede alterarse, entonces también es importante que se estén monitoreando la presión y van disminuyendo la hinchazón. Y bueno, finalmente es importante que estemos muy atentos en esto. Por eso invitamos a la población a que acuda a las unidades médicas más cercanas en caso de presentar más de 2 de estos síntomas. Los recuerdo nuevamente: fiebre, náusea, vómito, sarpullido en algunas ocasiones, ronchitas, por así decirlo, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, cefalea, dolor detrás de los ojos, moretones, alguna erupción y, bueno, síntomas más graves como el sangrado. Entonces, en menor de los 5 años, fíjate que a veces es difícil, o muchas de las personas en menores de 1 año, es una irritabilidad. Lo caracterizamos como una irritabilidad si no podemos nosotros, no toda la gente tiene un termómetro a la mano, entonces estar muy conscientes, uno conoce su cuerpo, conoce a sus hijos, entonces es muy importante que estemos atentos de esto, Liliana. Muy bien. Doctor, ¿de qué depende que un paciente se agrave y otro no? Bueno, depende mucho si tienen una primera infección, si es la primera vez que te infectas de dengue, pero recuerda que en nuestro país tenemos una historia de muchos años de dengue que tuvieron algo que nosotros llamamos dentro de la epidemiología una primera infección, una primoinfección. Entonces, cuando hay otra nueva infección por otro dengue virus, hay 4 tipos de dengue virus, se puede afectar
mayormente y se puede complicar la persona en este tema. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó al organismo? ¿Quedó resentido? ¿Quedó un reservorio con esta primera Una infección? memoria Que se inmunológica activa. y una respuesta exacerbada, sí, Ah, se activa de forma exacerbada al se momento activa, del sí, contagio de no cuenta con el virus. Oiga, doctor, sí. y yo quisiera saber, ¿el tratamiento solo es sintomático o de qué forma van a tratar a los pacientes? Es correcto, el tratamiento es sintomático, no existe, pero principalmente la hidratación es un tema fundamental y sobre todo, bueno, a muchos pacientes se les otorga paracetamol, pero es importante que siempre sea recetado por un médico, que evitemos nosotros la parte que se tenga que ver de una recomendación, de un consejo, sino que sea un facultativo, un personal de la salud el que esté monitoreando, porque esto también requiere un monitoreo de los pacientes y sobre todo el tema de estar vigilando estos signos y síntomas y evitar un agravamiento, para que en cualquier tema de un agravamiento podamos acudir o referir a un nivel superior. La atención primaria a la salud es fundamental en este momento. Oiga, doctor, cada vez se están acercando más los moscos, ¿no? Y están siendo más tolerantes al medio ambiente. Usted me acaba de decir Morelos, ¿no? Y Morelos está a 45 minutos de la Ciudad de México y siempre vamos a vacacionar, ¿no? A la ciudad de la eterna primavera, pero ¿qué está pasando con estos moscos? Y también por ahí hay una investigación interesante, un intento de empezar a inmunizar a las larvas, ¿no? Para evitar que se transmita la infección. ¿Qué va de todo esto, doctor? El control larvario es fundamental, es un aspecto muy importante, pero también debes recordar, Liliana, y nuestro auditorio, que el cambio climático, como tú cada vez lo has visto, tenemos calores más intensos, fríos más fuertes, temporada de lluvias atípicas en este tenor, y sobre todo las densidades de nuestros vectores, de nuestros mosquitos, crecen en esta parte. Por eso es importante que nosotros, se habla al Aedes aegypti, le gusta el agua limpia. Entonces es muy importante que nosotros eliminemos estos criaderos para disminuir el tema. Y aquí, por ejemplo, tú señalas Morelos, otras entidades federativas donde, por ejemplo, la gente tiene albercas. Es muy importante que se haga la limpieza de los mismos o que tienen en aquellas entidades federativas donde hay que cuidar el agua. Vivimos un estrés hídrico muy importante. Tapemos el agua que sea de utilización, o que hay mucha gente que tiene patios inmensos y que tienen muchos objetos en los cuales es importante que nosotros volteemos esos objetos para que no sean potenciales criaderos. Esto es fundamental, que nosotros tallemos. Imagínate algo tan sencillo, por ejemplo, a veces al interior de los baños tenemos pequeños depósitos o pequeños vasos que se convierten en potenciales criaderos y es fundamental que nosotros tengamos la limpieza correcta, que los lavemos, que los volteemos. Entonces, para que las acciones sean eficaces, tenemos que tener control larvario, tenemos que hacer controles físicos, controles químicos y controles biológicos. Aquí es como el COVID y muchas veces tú que participaste en las conferencias, Liliana, una sola acción no es suficiente. Es el conjunto de muchas acciones, en donde la conciencia de la población es fundamental para que nosotros podamos tener un impacto. Y aquí tenemos que intervenir todas las órdenes del gobierno y toda la salud intersectorial e intersecretarial. Por ejemplo, en el tema sabemos la importancia que es para México el turismo. Entonces, si tú vas a una área en la cual hay un brote de dengue en esta parte, tú sabes que si tienes las medidas, si utilizas repelente, si utilizas ropa de manga larga, pantalones y te expones menos en esta parte, puedes disfrutarlo en este tenor. Entonces, si estamos informados, vamos a poder tener herramientas y elementos para poder enfrentarlo. Doctor, y dos datos de interés que siempre han llamado la atención. En su momento creo que también se lo llegué a preguntar al doctor López Gatel cuando se tocó el tema del dengue en las conferencias, usted recordará, pues hubo una compañía farmacéutica que pues malutilizó la influencia del gobierno anterior y juntos pues inocularon, ¿no? De una forma arbitraria le llamaría yo, con este tema de que allá había una vacuna que estaba aprobada, pero luego se dieron cuenta que pues era justo lo que usted está diciendo, ¿no? Estas personas que fueron vacunadas en aquel tiempo, pues ahora tienen su primoinfección sin haber estado necesariamente en un área expuestas.
que la gente le quede claro que no hay vacuna para el dengue hasta el momento, ¿o qué hay al respecto? No estamos a favor de la vacuna para dengue, nosotros como parte del sector salud en este momento, sino más bien a todas las acciones que nos conllevan. Y sobre todo, creo que es un momento de fortalecer la coordinación interinstitucional. Esto es un tema fundamental y sobre todo tenemos que evitar que los pacientes se agraven. Creo que ese es el gran reto, el gran desafío, pero para eso la gente tiene que estar informada. Agradecemos que medios como el que tú manejas sean un puente, sean un factor de difusión de información técnica y que las poblaciones revisen información fidedigna, evitemos la infodemia y sobre todo que aseguremos esta participación comunitaria para la prevención y el control. Y creo que el difundir información clara, concisa, certera, nos ayuda sobre todo para tener información a todo el público general. Finalmente, doctor, usted durante la relatoría que me hacía de cómo va evolucionando los signos y síntomas del paciente, mencionaba que pues también es importante que alguien esté apoyando a este familiar porque de pronto no se pueden mantener en pie. Que a la gente le quede claro que la forma de contagio es a través de este vector, de este mosco, y si yo estoy atendiendo a un paciente, al cargo, al cuidado de un paciente, no me voy a contagiar o sí me voy a contagiar. Cuéntenos, doctor. Si nosotros mantenemos las medidas correctas, no nos vamos a contagiar en esta parte, pero para eso es importante, como te decía, que al interior y fuera en la parte peridomiciliaria evitemos los criaderos. Esto también es importante porque ahora yo veo que mucha gente realiza actividades al aire libre y eso está muy bien, que fomentemos el deporte y la actividad física, pero que utilicemos las medidas en esta parte. Entonces, 100% eliminación del vector, eso nos ayudará a que no tengamos la parte de la enfermedad, el baño diario, el usar la ropa adecuada, como lo mencionábamos, puede ser ropa de manga larga, pantalones, y sobre todo también el uso de repelentes es importante. La hidratación es un tema fundamental y sobre todo la no automedicación. Muy bien. Doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar? Agradecer a ti, al auditorio, el que tengamos este tipo de foros de difusión, de intercambio de información técnica, de información correcta y sobre todo que todos tenemos que estar unidos para poder evitar la enfermedad del dengue en esta parte. Entonces, si nosotros realizamos las medidas y trabajamos conjuntos y no nos automedicamos, si cuidamos los grupos de riesgo, vamos a estar en posibilidad de poder favorecer la no presencia del dengue. Oiga, doctor, y lo voy a comprometer ahora que tenga tiempo a ver si nos regala la segunda parte para hablar, porque no sé si sea la misma variedad del mosco, perdón, pero también hay algo que se llama chikungunya y hay algo que se llama Zika y también son enfermedades eventualmente que pudieran ser un factor de riesgo de vida para quienes la padecen, que para quienes son picados y sobre todo también que son enfermedades transmitidas por este mismo mosquito o por un mosco, pues. Claro que sí, Liliana, nos comprometemos y con un gusto. Siempre es un placer participar con ustedes. Le doy las gracias, doctor. Le mando un abrazo y un beso. Cuídese mucho. Muy buenas Que tardes. estés muy bien, Liliana. Hasta luego, Adiós un gusto. a todos. Gracias, buenas tardes.